Buenas tardes, tutora. Soy Yorley Peña. En este video voy a hablar acerca de las 3 unidades vistas y temáticas durante el semestre. Iniciando con la unidad 1, el sistema de numeración son operaciones que constan de una base numérica para así determinar si su sistema es binario, octal, decimal o hexadecimal. En el binario sería base 2 y se utilizan solo dos dígitos, el 0 y el 1. El octal es base 8 y se utilizan 8 dígitos partiendo desde 0 al 7. En el decimal también sería desde 0 a 9 y sería una base 10. El hexadecimal se representa mediante 16 símbolos, pero teniendo en cuenta que sería de 0 a 9 y de A hasta F hasta llegar a 16. La conversión de bases sería de decimal, podemos pasarlo a octal, a hexadecimal y a binario, pero teniendo en cuenta que hay que dividirse. Pero si vamos a pasar de un hexadecimal, un octal y un binario a decimal, tenemos que multiplicarlo. Los sistemas numéricos son números naturales, números racionales, números enteros y números irracionales. Entre los naturales encontramos que son los símbolos que nos permiten representar la cantidad de elementos en los conjuntos y se representa mediante la letra n. Los números racionales son el conjunto de números fraccionarios y números enteros representados mediante fracciones y se representa mediante la letra q. Los números enteros son los que están conformados por los números naturales, se representa mediante la letra z y son todos los enteros positivos y negativos. Los números irracionales son los números que se pueden escribir en fracción, es decir, todos aquellos que se dividen y su número es infinito. Por ejemplo, pi es un número infinito, o raíz de 2 también es un número infinito. También encontramos los números reales, que son la unión de los racionales y los irracionales, formando un conjunto de números reales y se representa mediante la letra R. Seguidamente tenemos la potenciación, que es la operación aritmética que consta de multiplicar por sí mismo un número. Por decir, 4 por 4 por 4, que sería igual a 64. Seguidamente la radiación, que es aquella que se realiza de forma inversa a la potenciación. Por decir, 4 raíz de 4 es igual a 2 y raíz de 5 es igual a 5. Seguidamente tenemos la razón de proposición. En esta ya encontramos lo que es la regla de 3 y la regla de 3 compuesto y la regla de 3 simple. En la de 3 simples damos un ejemplo. Si una taza de agua se eleva a una temperatura de 5 grados al estar a 45 minutos al sol, ¿cuántos grados se elevará después de 2 horas? Entonces hacemos la regla de conversión. En la regla de 3 compuestos dice, si pagaron 14.400.000 a 24 obreros y trabajaron nomás 8 días y por 8 horas diarias, entonces ¿cuánto pagarían a 15 obreros en 12 días y en 9 horas diarias? Entonces ahí vemos el factor de conversión y realizamos la respectiva operación. Razón y proporción ya sería en el sistema irracional de unidades. En él encontramos la magnitud y las unidades. De las magnitudes serían longitud, masa, tiempo, etc. En las unidades sería metro, kilómetro, segundo y todas las que están ahí presentes. Las expresiones algebraicas son un conjunto de letras y números ligados por un signo de operaciones aritméticos. Estas expresiones algebraicas se dividen en términos, que son, los términos pueden ser numéricos o literales, coeficientes, que pueden ser factores vinculados a un monomio o a una factorización y ella misma depende de él. Términos semejantes tiene la misma parte literal, es decir, del mismo exponente. Operaciones como suma, resta, multiplicación y división. Productos notables, que son los más frecuentes y se pueden factorizar a simple vista. La factorización es una operación inversa a la multiplicación. Su objetivo es hallar el producto de 2 o más factores. Hay 5 tipos de factorizaciones. Por lo menos tenemos el factor común, que son expresiones de más de 2 términos y tiene en común
más de un factor. Por ejemplo, 42 y 56, su factor común sería 14. Factor común por agrupación, entonces 4x menos 8y más 8y menos 16y, ahí lo factorizamos y sacamos, luego lo agrupamos y por último sacamos lo que es el factor común. Diferencia de cuadrados, entonces para la diferencia de cuadrados tenemos 9x a la 4 menos 25m a la 8 por n a la 2. Al factorizar el cuadrado nos quedaría 3y a la 2, todo eso al cuadrado menos 5m a la 4n y todo esto al cuadrado. En diferencias encontramos suma de cubos y diferencias de cubos. Y por último, términos cuadrados, que serían cuadrados perfectos y los cuadrados e imperfectos. Dentro de las ecuaciones encontramos de primer grado con una incógnita, segundo grado con una incógnita. En el primer grado con una incógnita vemos que son los que tienen la transposición de términos o signos, lo cual indica, por lo menos por decir, lo que está sumando pasa a restar, lo que está multiplicando pasa a dividir y todo esto viceversa también. En el de segunda incógnita vemos como un teorema de Pitágoras para realizar dicha ecuación. El sistema de ecuaciones lineales son un conjunto de ecuaciones de primer grado. En funciones y plano cartesiano se encuentra la diferencia en el plano, en cálculos, gráficas de funciones, teoremas de Pitágoras, donde los cálculos pueden ser pendientes y ecuaciones de la recta. Por último, en la unidad 3, partiendo desde la geometría plana, donde se encuentra el punto, segmento, línea, semirrecta, rectas, planos, ángulos, superficie, etcétera, podemos determinar el valor de un ángulo. Por decir, tenemos este ángulo que nos observamos ahí y nos está diciendo que debemos calcular, por decir, del ángulo A a 0 cuánto hay. Entonces hacemos una respectiva suma y así calculamos el ángulo. Y seguidamente de A a E cuánto hay, o sea, desde el ángulo A al ángulo E cuánto hay. Entonces realizamos la respectiva suma y calculamos cuántos los grados equivale a esos ángulos. Y así sucesivamente hasta realizar todo el contorno de los ángulos. En la geometría del espacio encontramos los poliedros, que son figuras geométricas que carecen de vértices y caras invergentes o convergentes, es decir, que una misma forma y de una misma medida. Ahí vemos un triángulo, un cubo, un pentágono, un hexágono, etcétera. Los cuerpos redondos son todos los que forman parte circular, forman un círculo, por decir los cilindros, las esferas, los conos, todas estas figuras geométricas. Por último, tenemos el área y volumen de un cuerpo geométrico. Por lo menos para calcular el área, se calcula área es igual a base por altura. Y ahí tenemos un ejemplo de cómo calcular. Dice, el área de un rectángulo es de 180 centímetros cuadrados. Calcula la base sabiendo que la altura es 15 centímetros. Entonces tenemos que invertir esa ecuación del área para poder sacar la base. Y también hacemos lo mismo para hacer el volumen. El volumen sería lado por ancho por alto. Esa sería la ecuación para el volumen. Pero debemos hacer las respectivas conversiones para así mismo terminar. Bueno, muchísimas gracias. Espero que mi video haya sido de gran utilidad y hasta una próxima ocasión.